sobre el fondo del tema, que es mi pregunta es, por provocar, ¿son tan diferentes el señor Trump o el señor Biden como nos quieren hacer creer las campañas electorales? Mira, es una interesantísima pregunta que si me la llegas a hacer hace unos años con otros candidatos, te hubiese dicho que, excepto en temas muy puntuales y posiblemente de política doméstica interna de los Estados Unidos, los candidatos, tanto republicanos como demócratas, eran muy similares. Por ejemplo, si hablas de Kennedy, pues Kennedy valía igual para el Partido Demócrata que para el Partido Republicano. No obstante, fue el que le hizo el bloqueo a Cuba y el que tuvo esa pelea con los cubanos con el tema de la crisis de los misiles, ¿no? Con lo cual, son presidentes, pero con Jimmy Carter pasa una cosa que es parecido a lo que está sucediendo ahora con lo que pasó con Hillary Clinton o lo que pasó con Biden. Y quizás Biden se asemeje más a un Jimmy Carter que es un partido demócrata mucho más ideologizado de lo que venía siendo. Te quiero decir que efectivamente en otras elecciones los candidatos eran más o menos, se asemejaban muchísimo y excepto en temas domésticos no había mucha diferencia. Yo creo que esta vez sí, porque lo que está en juego ahora mismo es el tema del globalismo. Globalismo sí, globalismo no. Son maneras de entender el mundo, la política, la filosofía del planeta. Fíjate si estamos yendo hasta... Yo digo porque a mí me llama la atención, leía este fin de semana un artículo de don Javier Solana en El País. Fíjese que en otras cuestiones el señor Solana había ido un poco a contracorriente de la izquierda española, no ha sido este caso, y venía a decir más o menos que con una reelección del señor Trump se ponía en peligro la democracia norteamericana, pero al margen de la visión europea, que suele ser muy tradicionalmente muy contraria al Partido Republicano, escuchando en Estados Unidos a los activistas más furibundos del Partido Demócrata, que está en esta línea de si gana el señor Trump se pone en peligro la democracia norteamericana, pero también si escuchamos a los más furibundos del Partido Republicano, está en la misma línea. Es decir, si gana el señor Biden, se está en peligro la democracia norteamericana porque vendrá poco menos que Venezuela. Yo pregunto, ¿son tan diferentes? Quiero decir, en el fondo, ¿va a desaparecer Guantánamo, gane Trump o gane Biden? Creo que no. ¿Va a revocar a alguno de los dos candidatos el derecho a estar armado que figura en la Constitución? Creo que no. ¿Va a prohibir la pena de muerte a alguno de los dos? Creo que tampoco, yo qué sé. ¿Va a retirar el apoyo a Israel, Biden o Trump? Creo que no. Entonces digo, igual esto es un poco teatro de unos y otros de ponernos diferencias. El otro día, el último premio Pulitzer era entrevistado por El Mundo, el diario del Mundo, y decía lo siguiente: si gana Donald Trump, en Estados Unidos va a haber una guerra civil de baja intensidad. Lo que viene a decir que tenemos que votar todos a Biden, porque si no votamos al candidato que ellos quieren, los demócratas van a montar una guerra civil. Es decir, la barbaridad es... Incluso aún, hay algo que me preocupa. Las encuestas ahora dan 11 puntos de ventaja al señor Biden, que es algo que yo sepa que no tiene precedentes en ningún candidato a reelección, porque ha habido presidentes que han perdido, pocos, que son básicamente Bush padre, por el tema que usted ha comentado, que hemos comentado Rosperot, Carter por el tema de los rehenes de Irak y la crisis de rehenes de Teherán y la crisis económica, Ford por el Watergate, y ya anterior nos tenemos que retroceder hasta Hoover y el reacción. Porque Donald Trump es enemigo a partes iguales aquí en Occidente, en Europa, para que nos centremos a izquierda y derecha. Es decir, tú le preguntas al Partido Popular con quién van estas elecciones y sin lugar a dudas va con el Partido Demócrata. Sin lugar a dudas. Yo creo que lo tenía más claro hace 4 años, ¿eh? Bueno, ahí tienes razón. Bueno, hace 4 años hasta la COPE apoyaba a Hillary Clinton. Y el ABC y todo. Si veías a Juan Manuel de Prada diciendo que Trump era lo mismo que Podemos, que era lo que jugaban entonces. Eso es algo que... Y fíjate, yo creo que va a ganar Donald Trump y va a ganar por una mayoría más abultada que la otra vez. Pero fíjate, con una... Por incidir en lo que estás diciendo, yo creo que la derecha española... Sí. Como aún está escocida del ridículo que hicieron hace 4 años, cuando intentaron convencer de que Trump era comunista, que es algo que no se creía nadie, decir, el populismo de Podemos, el populismo equivalente es Trump, es lo más parecido a Podemos que hay en Estados Unidos, ahora están callados. Porque quieren aprovechar pase lo que pase. Si gana el señor Trump, no me sorprendería que de repente a un Tío García diciendo, nos alegramos porque en el fondo esto... Y si pierde, saldrá también Tío García y dirá, nos alegramos porque es el populismo en el fondo... Están jugando, por eso están callados, porque quieren apuntarse el tanto gane quien gane. La gestión económica de Donald Trump ha reindustrializado el país, ha devuelto la ilusión a una... Pero usted no cree, por hacer de abogado del diablo, que ese estilo que ha tenido él, propio de un Nicolás Maduro, de faltón, tal, para un presidente de Estados Unidos tendría que estar por encima de ese tipo de lenguajes, que sé que hay gente que le gusta, porque dice, habla como yo, habla cercano, pero no puede alejar a otros que dicen, oye, un presidente
que responda a un periodista afín o que responda a un portavocillo, pero el presidente rebajarse en Twitter a responder. O sea, si un periodista dice, el presidente Trump es un payaso y contesta Trump en su Twitter, más payaso eres tú, imbécil, ¿eso es correcto que lo haga un presidente? Fíjate, yo te digo, ojo, hay cuestiones, no podemos comparar la política económica europea con la norteamericana. Es Cierto. muy distinto, con lo cual eso no tiene comparación. Yo en España no quiero el modelo económico que hay en los Estados Unidos. Sí, la sanidad privada sin que haya servicios públicos de sanidad. Efectivamente, ese no es mi modelo. Pero yo digo que en los Estados Unidos, para la política económica que no discute nadie. Lo digo porque esto es un tema que nos llevaría muchísimo, pero hay sectores del Partido Republicano, y no solo Trump, incluso de los dinosaurios del Partido Republicano, que les parecería que el modelo español, que viene de la ciudad social, como ustedes a los años 40, les parecería socialista. Dirían, ¿qué es eso? Que atiende por igual al vago que al que tiene trabajo tal, y no lo entenderían, porque es una cosa muy peculiar. Y es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos.